La Hora Anticáncer por PBO. Bienvenidos a La Hora Anticáncer. Soy el doctor Jan Vargas y el día de hoy vamos a aprender en el programa a respirar oxígeno, a respirar vida, porque vamos a aprender que respirar vida es la posibilidad que tenemos de poder prevenir el cáncer de pulmón. Actualmente ingresa a nuestros pulmones no solamente aire, sino sustancias tóxicas que pueden afectar y dañar nuestros pulmones. ¿Cuáles son estas sustancias que pueden dañar nuestros pulmones? ¿Qué tratamientos podemos tener si es que se manifiesta un cáncer de pulmón? Para ello nos va a responder todas nuestras preguntas un invitado experto. Pero antes vamos a pasar a nuestro reto del día. ¿Solamente fumar produce cáncer de pulmón? Respóndenos enviándonos un mensaje por WhatsApp al 973-14-7867 o a toda nuestra plataforma de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, @Dr. Jan Vargas. Ahora pasamos a nuestro informe. Y para conocer muchísimo de cómo el oxígeno que nos da la vida, porque si no respiramos aire, pues no tenemos vida, está con nosotros el día de hoy Quique Montenegro, periodista de PBO y de Willax, quien nos ayudará en la explicación y en contar un caso muy importante. Quique, buenas tardes. Doctor Jan, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de contar mi testimonio. Claro que sí. Te escuchamos, Quique, para que todo el mundo pueda enterarse esta decisión que tomaste muy importante en beneficio de tu salud, de tus pulmones y de tu vida. Y de, sobre todo, una decisión bastante inteligente. Yo dejé de fumar un 24 de septiembre del año pasado. Ya he cumplido un poquito más de 3 meses, pese a varios intentos, ¿no? No había pasado del mes o los 2 meses, máximo llegué casi a los 3 meses, pero fue por una decisión básicamente de salud, porque era una situación bastante complicada. Sentí que ya no podía más con esa situación, porque no solamente terminaba en un cigarro, sentía que terminaba pues minutos de vida. Yo empecé a hacer cálculos, doctor, y le cuento rapidito, ¿no? Que al día me fumaba una cajetilla de 20 cigarros por día, y estimaba que entre cigarro más o menos tomaba el tiempo de 5 minutos. 5 minutos era 100 minutos, 1 hora, 40 minutos dedicados solamente a destruir mi salud, ¿no? Analicé eso, y al mes, ¿no? Es más o menos, calculamos, son 50 horas, un poco más de 50 horas al mes, imagínense, ¿no? Y de las 8 horas que prácticamente estamos dormidos, 1 hora, y más que eso te lo dedicabas. Dedicado a fumar. Al día. Al día, imagínense, ¿no? Pero ¿qué es lo que podría hacer el cigarro cuando ingresa a nuestros pulmones? En realidad, ¿qué es lo que hace cualquier tipo de sustancia o aerosol que ingresa a los pulmones y cómo así sucede? Para eso vamos a conocer primero cómo respira el ser humano, cómo se da el proceso de la respiración, lo cual todos hacemos inconscientemente, porque si te digo a ti, deja de respirar 1 minuto o 2 minutos, no vas a poder hacerlo, porque eso es una necesidad de vida. La diferencia está en que depende de ti ahora qué vas a respirar. Recuerda que hay 2 cosas, 2 formas cómo ingresan los tóxicos o la vida dentro de tu organismo, por la boca o por la nariz. Vamos entonces a ver cómo ingresa por la nariz. Quique, acompáñanos aquí. Perfecto. Cuando uno ingresa una sustancia, lo ideal es ingresar aire dentro de tus pulmones, pero para que el aire llegue dentro de tus pulmones, o para que el tabaco llegue a tus pulmones, o para el alquitrán llegue a tus pulmones, o la combustión de los autos, es decir, el aire por donde circula llega a tus pulmones, primero va a ingresar el aire por la nariz. Luego de ingresar por la nariz, va a ser todo un tránsito por la nasofaringe, que es un conducto prácticamente, que conduce el aire a la tráquea, que es un tubo mucho más grande. Y luego de eso, recién va a llegar a los pulmones. Lo importante en los pulmones, y aquí lo tenemos mejor, Quique, si me ayudas. Sí, claro. Doctor, disculpe, ¿qué efectos causa, por ejemplo, cuando nosotros golpeamos, cuando agarramos un cigarro, lo prendemos e inhalamos, ¿no? Lo que comúnmente llamamos golpear el cigarro? Es ahí cuando ya empieza a cubrirse los pulmones de este humo y ocasiona todo este daño. Claro, ¿no? Que sí. Claro. ¿Por qué? Porque el aire inmediatamente va a llegar a los pulmones. Correcto. Pero si nos damos cuenta aquí, y lo vemos en la maqueta perfectamente bien, es una especie de cableado interno donde ese bronquio principal, esa tubería que llegó de la nariz, se va a dividir en múltiples cañerías.
llevando el aire a todo el pulmón. Llega finalmente a globitos, que se conocen como alvéolos. Cuando tú golpeas, cuando tú ingresas el aire con toda la presión, cada alvéolo está rodeado de un vaso sanguíneo, es decir, cada alvéolo está en contacto con la sangre y tiene poros, como si fuera una esponja. Por lo tanto, toda sustancia que ingrese por el aire, y así es como ingresa el oxígeno, pasa inmediatamente a la sangre. Ya. ¿Okay? Y una vez que pasa a la sangre... Mediante esos poros. Mediante esos poros. ¿Okay? Pasa a la sangre y luego de eso se va al corazón. Y una vez que llega al corazón, como lo vemos aquí, se va absolutamente a todo el cuerpo. Es decir, la sustancia que ingresó por tu nariz, aire, oxígeno, idealmente, que es lo único que debería de ingresar porque estamos creados para eso, va a ingresar a tus pulmones, llega a los alvéolos y en los alvéolos está rodeado de un vaso sanguíneo. Claro, todos esos químicos, todo ese alquitrán, todos esos componentes. Un ejemplo práctico, cuando te colocan una anestesia, claro. si alguna vez lo han operado, te colocan la anestesia y te sedan. ¿Okay? O cuando te duermen colocándote éter en la nariz, inmediatamente te duermes. ¿Por qué? Porque esa sustancia llega a los alvéolos, pasa a la sangre, llega al cerebro y te desconectas. Así es. Entonces, lo importante está en que conozcas que por la nariz ingresa el aire o cualquier cosa que respires. Pasa por toda la tubería, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, y llega a los alvéolos. Y en los alvéolos es donde se produce el intercambio químico. Sí, doctor. Una consulta. Siempre hemos visto en alguna oportunidad, seguramente todos nuestros televidentes, hemos visto ese video donde se muestra los pulmones de un fumador que está cubierto de negro. ¿No? O sea, esa es la muestra clara de cuánto puede afectar, digamos, el humo del cigarrillo y esta adicción tan fuerte y terrible para nuestra salud, que es el consumir un cigarro, ¿no? O sea, así quedan prácticamente. Claro, yo te pregunto, ¿le darías de fumar un cigarro a un bebé? No, imposible. Y la pregunta es ¿por qué? Claro, porque es una vida, ¿no? Digamos, es un ser tan indefenso, vulnerable, que sería muy perverso darle fumar a un bebé. Es un ser indefenso y vulnerable y no podríamos hacer eso con un bebé. Claro. Con un niño tampoco. Exacto. Con un adolescente, con un joven y con un adulto, y ya nos va cambiando la idea. Pero tenemos que tener conciencia de algo. Las células que están en nuestros pulmones, en nuestros alvéolos, tal como llegamos al mundo, son las mismas que tenemos en este momento. No se han hecho más fuertes, no han cambiado. Solamente nosotros hemos crecido en tamaño. Pero nuestra piel tiene la misma estructura celular que la de un bebé. Nuestros pulmones también, nuestro corazón también, nuestro estómago también y nuestro intestino también. Hemos adoptado una conciencia de que como somos más grandes, somos más fuertes. Y no es así. El mismo daño que le generaría inyectar un aerosol o un tóxico a un pulmón en un bebé, también se genera cuando inyectamos ese tóxico dentro de nuestros pulmones. Entonces, al no poder procesar el pulmón, todo lo que se inyecta, simplemente queda manchado. El pulmón debe ser de un color rosa, rosado. A medida que se utiliza o ingresa mayor cantidad de tóxicos, pues esto empieza a variar, empieza a decolorarse, empieza a oscurecerse y finalmente empieza cada uno de estos globitos a morir. Ya no funciona. Como ya no funciona, entonces el aire que ingresas ya no va a poder pasar a la sangre. Claro. Si Doctor, ya no pasa la sangre, ya no hay oxígeno. Exacto. Mi última pregunta sería, Dime. ¿cómo es que ocasiona el fumar, esta adicción tan terrible, el fumar, cómo ocasiona o cuál es el punto de inicio para generar un cáncer al pulmón? Cuando fumas el alquitrán, la nicotina o los cientos de tóxicos que quedan en esas manchas que me mencionabas, en el cambio de coloración, empiezan a generar una reacción en esos alvéolos, en esos bronquios, en ese tejido pulmonar. Empieza esa región a cambiar, a modificarse. ¿Por qué? Por estilo simplemente de supervivencia. Entonces, como se ha dañado esa zona, empieza a modificarse. Tiene que llegar el sistema inmunológico a destruir esa zona, porque ahora es una zona errónea. Si tu sistema inmunológico está débil,
entonces lo que va a suceder es que eso empieza a crecer. Empieza a formar un tumor y empieza a expandirse. Muy aparte del daño que ya tienes, que esa zona queda imposible de que siga ingresando oxígeno. Entonces, llega el tóxico, esa zona se modifica. Si esa zona no muere o tu sistema inmunológico no la mata, el tumor empieza a crecer a expandirse constantemente. Y a destruir el pulmón. A destruir el pulmón, a dejarte con menos posibilidades de respirar. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a dar pase a nuestra siguiente secuencia. Quique, gracias por habernos acompañado. No, doctora, a usted muchas gracias. Tu historia nos va a ayudar muchísimo a todos los fumadores que están escuchando. ¿Vas a dejar de fumar tarde o temprano? Es mejor retirarse como Quique antes a tiempo de tener una enfermedad que hacerlo después cuando ya tienes la enfermedad, porque de todas maneras lo vas a tener que dejar. Quique, muchas gracias. Gracias, doctor Jan. Y ahora nos preguntamos, pues, ¿por qué se manifiesta el cáncer de pulmón o qué nos puede llevar a hacer cáncer de pulmón? Para esto siempre hemos visto que todo en esta vida es producto de causas. Todo lo que tenemos en esta vida es un efecto de múltiples causas o de una sola causa. Y en cáncer de pulmón también las hay. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para cáncer de pulmón? ¿Quieres saberlo? Vamos entonces con el primero, el más conocido de todos, el hábito de fumar. Cuando estás fumando, si te das cuenta, en esta cantidad de humo hay cientos de sustancias tóxicas. No solamente la nicotina, hay una gran cantidad de sustancias tóxicas que van a ingresar por tu nariz hacia todos los pulmones y se van a distribuir por la sangre. Entonces, el hábito de fumar definitivamente es negativo. Y ahora, conozcamos el segundo, que también está relacionado con el hábito de fumar, que es fumar de segunda mano. ¿Qué quiere decir? Tal cual estaba fumando este señor, pues ese humo ingresaba al pulmón de la persona que está a su costado. Entonces, mira, ve cómo sale el humo y cómo ingresa el humo dentro del sistema respiratorio de esta persona. Es tan igual o peor fumar como absorber el humo de un fumador. En tercer lugar, tenemos algo que actualmente aún está en estudio, pero por lo que va demostrando poco a poco, pues el vapeo, o sea, vapear, aerosolear, o sea, porque lo que tú consumes no es vapor de agua, sino son sustancias químicas que están en forma de aerosol. Esto ingresa dentro de tu sistema respiratorio y puede generar también cambios inflamatorios y, aún en estudio, posteriormente la posibilidad enorme de tener un cáncer de pulmón. Asimismo, sigamos con esto. La exposición a radón. El radón lo puedes encontrar en diferentes lugares, en diferentes estructuras de roca, sobre todo en la zona andina, en la parte de los ríos, en las regiones volcánicas. Ahí se produce el radón y sale pues por estas rocas emitiendo este tóxico que es conocido, que puede ingresar también dentro como un aerosol dentro de tus pulmones y generar el cáncer de pulmón. Hay tóxicos laborales como las fábricas que emiten una gran cantidad de diésel, ¿ok? De combustión de los productos del petróleo, entre ellos el diésel. Entonces, estos tóxicos también ingresan dentro de tu organismo y tienes el riesgo de tener cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está preparado únicamente para el oxígeno y el nitrógeno, no para lo demás. El asbesto está presente en las tejas, pasamos a la siguiente, en los materiales de construcción. La gran cantidad de tejas que a veces contienen asbesto también nos pueden generar cáncer de pulmón. Y finalmente, sigamos con el siguiente, los aerosoles que están presentes en las sustancias químicas, producto de las regiones donde se dedican a rociar los pesticidas, como la agricultura. Entonces, una gran cantidad de tóxicos a los cuales estamos expuestos consciente o inconscientemente, que debemos de prevenir. Y ahora vamos con todas las preguntas de nuestro público de la calle, porque Yasmín Belgarejo ha salido a buscar cuáles son las dudas de las personas respecto al cáncer de pulmón. Adelante, Yasmín. Así es, doctor, y como cada fin de semana nosotros hemos salido a las calles de Lima para conversar con algunos ciudadanos cuáles son las consultas que tienen con respecto al cáncer al pulmón. Escuchemos.
Hola, doctor Giancarlo, soy Juan Carlos Ramírez. Quería saber qué alimentos recomiendas en caso alguien tuviera cáncer. Hola, doctor Giancarlo, soy Maura y tengo 46 años. Una pregunta, quisiera saber cómo saber si el tratamiento del cáncer al pulmón está funcionando. Yo soy Luis Alberto Quilca, tengo 72 años y gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad, pero ¿qué deporte es lo que no debe hacer un hombre o una mujer que tenga cáncer a los pulmones? Hemos escuchado a algunos ciudadanos cuáles son sus consultas, pero también otra pregunta que nos hicieron es ¿qué otros órganos podría afectar el cáncer al pulmón? Informó Yasmín Melgarejo para PBO 91.9 para Claro a nivel nacional en los canales 18 y 515. Muchas gracias, Yasmín, y pasamos a responder cada una de las preguntas de nuestro público. Entonces, Juan Carlos nos comentaba qué alimentos yo debería de consumir. Juan Carlos, los alimentos ideales, no solamente para el cáncer de pulmón, sino para evitar cualquier tipo de cáncer, es tener una alimentación saludable. Damos un menú anticáncer en cada programa, pero un resumen pequeño es tener verduras, brócoli, col, coliflor, rabanito, es tener proteínas orgánicas, de preferencia pollo, carne, pescado, cerdo, pero orgánicos, o sea, sin antibióticos, sin hormonas, y adicionalmente a ello, pues consumir agua. Recuerda que el agua es la fuente de vida de cada uno de nosotros. Maura nos preguntaba también cómo saber si el tratamiento del cáncer al pulmón está funcionando, y para ello, pues Maura, es necesario que tu médico tratante te haga el seguimiento respectivo. El médico tratante ya va a determinar si te hace una tomografía, si te pide análisis clínicos de marcadores tumorales para ver cómo se va dando la respuesta al tratamiento. Luis Alberto nos pregunta, ya que no tienes ninguna enfermedad, te felicito, ¿qué deporte deberías y qué deporte no deberías realizar? Uno debe realizar el deporte que su organismo pueda desarrollar. O sea, mientras estás en tratamiento del cáncer, pues lo ideal es definitivamente no hacer deportes moderados a severos, que te quiten mucha energía, porque de por sí el cáncer y el tratamiento ya te están consumiendo la energía que tienes, y tienes que guardar energía para regenerarte. Pero de ahí una caminata, pararte y sentarte, lo que conocemos como sentadillas, o hacer flexiones, pues son deportes básicos que te van a ayudar a mantener la musculatura y a mantener tus mitocondrias funcionando para evitar el cansancio y la fatiga. Asimismo, ¿a qué otros órganos, nos pregunta Yasmín, en un consenso del público, puede afectar el cáncer de pulmón? Vitalmente, cerebro, hígado y los huesos. Por ello es que tienes que empezar tu tratamiento a tiempo, lo más temprano posible, y confiar definitivamente en los consejos y el tratamiento que te da tu médico tratante. Está viendo PBO. Si estás en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, debes fortalecer tus defensas. Oncovit es un alimento que contiene proteínas, DHA, 25 vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para su recuperación. Oncovit no contiene azúcar ni preservantes, es muy fácil de preparar. Solo agrega una cucharada en un vaso con agua o en tu bebida favorita y estará listo para tomar. No esperes más. Contáctanos al 961-198-153. Realiza tu pedido hoy mismo a nivel nacional. Oncovit, tu aliado para fortalecer tus defensas y regenerar tu organismo. No aguanto el ardor. Ay, qué dolor. ¿Por qué tuve que ponerme este brasier? Voy a avisarle a mi hija antes que se preocupe. Hija, en 5 minutos paso por ti, pero me siento un poco incómoda. Al salir de la radioterapia no me puse el gel Strata. La mujer que ves frente a ti puede ser tú. Usa Strata antes de salir. Son solo unos minutos. Hazme caso. Strata XRT protege y repone cualquier tipo de dermatitis por radiación. Escríbenos al 976-644-026 o ingresa a www.motza.com.pe. Reduce el dolor y la inflamación de la piel.
La fibra óptica de Nubix es ejemplar, porque tenemos internet de alta velocidad. Cámbiate a Nubix y vive la diferencia de una conexión sin límites. Ingresa en nuestro sitio web y obtén más información sobre nuestra cobertura. Ahora Deli Bakery lo espera en su nuevo local de San Bartolo, con los mejores platos a la carta y los postres más deliciosos. Deli Bakery, las 24 horas del día. Kilómetro 48 de la Panamericana Sur, San Bartolo. Deli Bakery, ¡qué rico! Spring Summer, The New Collection. Vistiendo a la mujer moderna con prendas de calidad. Combina tus looks con las casacas tipo gamuza. Carolina Store. Estilo y elegancia en un solo lugar. Ven y descubre las últimas novedades. Encuéntranos en nuestras tiendas de Miraflores, San Isidro y Huancayo. Carolina Store. Estilo y elegancia en un solo lugar. El reto Sapolio. Si 2 equipos de limpieza desinfectaran los baños de un estadio con lejía, Sapolio y cloros, ¿qué marca vencería? En pruebas de laboratorio, una de estas lejías eliminó el 99.9% de virus y bacterias causantes de enfermedades. Y la otra también. Lejía Sapolio desinfecta igual que cloros y sale más a cuenta, porque ahora trae más contenido a un mismo precio. Fiberlux, empresa 100% peruana. Más de 12.000 kilómetros de fibra óptica en 92 ciudades a nivel nacional, con más de 5.000 clientes corporativos. Ofrecemos conectividad empresarial, servicios gestionados, ciberseguridad, data center and cloud. Contamos con soporte técnico permanente con ingenieros especializados en red. Fiberlux, conectividad y soluciones TI. Mi Bolívar de siempre cuida más los colores de mi ropa. Bolívar Active Care brinda un cuidado integral porque mantiene los colores vivos mejor que otros detergentes y también cuida tus manos. Elige Bolívar. Está viendo PBO. Y ahora, ¿cómo un paciente o una persona puede sospechar que pudiera tener cáncer de pulmón? Se presentan determinados síntomas, que no necesariamente si es que los tienes es que vas a tener cáncer de pulmón, sino que te va a ayudar a que tú puedas inmediatamente buscar ayuda médica, apoyo médico, vayas a la consulta con el especialista. Entonces, lo primero que tenemos que tener nosotros en consideración es la tos. La tos persistente que no pasa, continúa, es una tos que absolutamente no pasa, en algunas ocasiones inclusive te puede generar tos con sangre, lo que llamamos médicamente como hemoptisis, tos con sangre. Entonces una tos que más de 2 semanas pues no pasa, hay que tener mucho cuidado. En segundo lugar, te empieza a doler el tórax, el pecho, lo que llamamos el pecho al respirar, al inspirar, tienes cierto dolor, o en la espalda te sucede lo mismo. Entonces van tos con sangre muchas veces, dolor en el pecho, y esto te va a conllevar a una falta de aire, disnea lo llamamos los médicos, pero una falta de aire, una dificultad al respirar. Quieres inspirar y no puedes, te dificulta el poder respirar. Esto te va a generar entonces cansancio. Vas a sentirte cansado porque si no ingresa la suficiente cantidad de aire a tus pulmones, pues tus mitocondrias, que son las centrales energéticas de todo tu cuerpo, no van a poder producir esa energía. Entonces tenemos tos, dolor, falta de aire, dificultad para respirar, cansancio, y luego de esto pues viene la baja de peso inexplicable. Si tú tienes uno o más síntomas de ellos, no dudes de una vez en buscar apoyo, ayuda inmediatamente en tu médico. Guasapeando con el Dr. Giancarlos Vargas por PBO. Bien, y estamos de regreso con nuestra secuencia Guasapeando y vamos a ver qué mensaje nos han enviado por WhatsApp. Betty Córdoba. Doctor Jan, desde los 17 años empecé a fumar y ahora tengo 35 años. Normalmente llego a fumar una cajetilla diaria debido a mi ansiedad. ¿Hay algún número de cigarros que llegue a provocar más rápido el cáncer?
Si no tengo ningún síntoma de cáncer, ¿debería realizarme una prueba de detección? Betty, has empezado a fumar tempranamente y en realidad el decirte tempranamente es malinformar a la población porque uno no debería de empezar a fumar. Ya vas 18 años fumando y la cantidad de nicotina y la cantidad de alquitrán y la cantidad de sustancias tóxicas que han podido ingresar a tus pulmones pues ya definitivamente han generado un efecto dentro de ellos. Para dejar de fumar no necesitas mayor consejo porque no solamente yo te lo voy a pedir, sino te lo va a pedir quien está a tu lado, tu familia, etc. ¿Por qué? Porque lamentablemente vas a dejar de fumar tarde o temprano. Y es mejor que tú decidas dejar de hacerlo antes de que te lamentes de que puedas tener alguna enfermedad, no solamente cáncer, sino también algún tipo de enfermedad inflamatoria como una bronquitis pulmonar, entre otras cosas. Si no tienes síntomas aún, recuerda que toda neoplasia da síntomas cuando ya el cáncer está avanzado. Si tú no quieres que en casa se genere un incendio, obviamente no tienes que estar encendiendo fósforos y mucho menos cerca a una zona de combustible. ¿Por qué? Porque sencillamente si no hay fósforos encendidos, si no hay fuego, jamás va a haber un incendio. Si no quieres que haga un cáncer dentro de tu organismo, pues lo más importante es dejar de fumar, como ya nos han dicho todos nuestros especialistas. Noticias de salud por PBO con el Dr. Giancarlos Vargas. Y ahora en Noticias en Salud, que nuestro segmento llega gracias a OnCovid. Si necesitas fortalecer tus defensas, obviamente requieres tener vitaminas y minerales en tu organismo, muy aparte de proteínas. OnCovid es un alimento que contiene proteínas, DHA, 25 vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para su recuperación y para fortalecer tu sistema inmunológico. Comunícate con nosotros directamente al número de WhatsApp 961-198153 o en nuestra página web www.oncovid.com.p. Bien, el INEM advierte que vapear cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Actualmente hay una moda que es el vapeo y en realidad vapear confunde con inhalar vapor. Pero lo único que inhala vapor es cuando una sustancia como el agua se transforma en su forma gaseosa, que es el vapor de agua. Pero en el vapeo no existe vapor de agua. Lo que existe en el vapeo son aerosoles, es decir, los saborizantes, la nicotina, el propilenglicol y la glicerina vegetal que contiene este vapeador, este aparato, cuando es sometido a altas temperaturas, obviamente va a generar aerosoles. Aerosoles que van a ingresar por tu sistema respiratorio y finalmente van a terminar en tus alvéolos, dentro de los pulmones. Y esto posiblemente pueda generar o aumentar el riesgo de padecer cáncer de pulmón, que de por sí está generando inflamación a nivel pulmonar e inclusive en Colombia pues ya han habido 59 muertes en jóvenes, ¿no? Y esto es bastante preocupante. Entonces, piénsalo dos veces si quieres fumar, pero también piénsalo dos veces si quieres empezar a vapear. Está viendo PBO. Si estás en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, debes fortalecer tus defensas. OnCovid es un alimento que contiene proteínas, DHA, 25 vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para su recuperación. OnCovid no contiene azúcar ni preservantes, es muy fácil de preparar. Solo agrega una cucharada en un vaso con agua o en tu bebida favorita y estará listo para tomar. No esperes más. Contáctanos al 961-198-153. Realiza tu pedido hoy mismo a nivel nacional. OnCovid, tu aliado para fortalecer tus defensas y regenerar tu organismo.
Siento el ardor. ¡Ay, qué dolor! ¿Por qué tuve que ponerme este brasier? Voy a avisarle a mi hija antes que se preocupe. Hija, en 5 minutos paso por ti, pero me siento un poco incómoda. Al salir de la radioterapia no me puse el gel Strata. La mujer que ves frente a ti puede ser tú. Usa Strata antes de salir. Son solo unos minutos. Hazme caso. Strata XRT protege y repone cualquier tipo de dermatitis por radiación. Escríbenos al 976-644-026 o ingresa a www.motza.com.pe. Reduce el dolor y la inflamación de la piel. La fibra óptica de Nubix es ejemplar, porque tenemos internet de alta velocidad. Cámbiate a Nubix y vive la diferencia de una conexión sin límites. Ingresa en nuestro sitio web y obtén más información sobre nuestra cobertura. Ahora Deli Bakery lo espera en su nuevo local de San Bartolo, con los mejores platos a la carta y los postres más deliciosos. Deli Bakery, las 24 horas del día. Kilómetro 48 de la Panamericana Sur, San Bartolo. Deli Bakery, ¡qué rico! Spring Summer, The New Collection. Vistiendo a la mujer moderna con prendas de calidad. Combina tus looks con las casacas tipo gamuza. Carolina Store. Estilo y elegancia en un solo lugar. Ven y descubre las últimas novedades. Encuéntranos en nuestras tiendas de Miraflores, San Isidro y Huancayo. Carolina Store. Estilo y elegancia en un solo lugar. El reto Sapolio. Si 2 equipos de limpieza desinfectaran los baños de un estadio con lejía, Sapolio y cloros, ¿qué marca vencería? En pruebas de laboratorio, una de estas lejías eliminó el 99.9% de virus y bacterias causantes de enfermedades. Y la otra también. Lejía Sapolio desinfecta igual que cloros y sale más a cuenta, porque ahora trae más contenido a un mismo precio. Fiberlux, empresa 100% peruana. Más de 12.000 kilómetros de fibra óptica en 92 ciudades a nivel nacional, con más de 5.000 clientes corporativos. Ofrecemos conectividad empresarial, servicios gestionados, ciberseguridad, data center and cloud. Contamos con soporte técnico permanente con ingenieros especializados en red. Fiberlux, conectividad y soluciones TI. Mi Bolívar de siempre cuida más los colores de mi ropa. Bolívar Active Care brinda un cuidado integral porque mantiene los colores vivos mejor que otros detergentes y también cuida tus manos. Elige Bolívar. Está viendo PBO. Bien, y ahora continuamos para poder responder las preguntas, las dudas que tienen nuestros pacientes referente al cáncer de pulmón. Tenemos hoy un experto, un invitado de muy alto nivel, el doctor Diego Ponce de León, quien nos va a responder las preguntas que le vamos a formular poco a poco acerca de preguntas tan básicas como ¿qué es lo que puede iniciar el cáncer de pulmón? Doctor Diego Ponce de León, bienvenido a la Hora Anticáncer. Buenas noches, doctor Vargas. Un placer poder compartir con usted y con todo tu público esta sesión educativa que vamos a tener. Y creo que la pregunta es muy pertinente. Es muy pertinente porque no solamente estamos abordando un tema esencial y trascendental, sino estamos hablando del 6º cáncer más común a nivel nacional y la 2ª causa más común por muerte en cáncer de nuestro medio, con data y estadística local. ¿Qué puede iniciar el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón puede ser iniciado por distintos factores. El principal de ellos es el hábito de tabaco, del consumo de tabaco o el hecho de fumar, que está asociado al 85% de cáncer de pulmón. ¿Cómo se genera el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón se genera cuando se acumulan mutaciones genéticas en las células pulmonares y estas conllevan a un crecimiento irregular, un crecimiento que va a conllevar a la aparición de tumores y posteriormente a la aparición de metástasis. Ok, habló de que hay varios factores y el principal es el tabaco. Quiere decir que una persona
que no fuma también puede tener cáncer de pulmón? Sí, de hecho, como mencioné, el 85% de los pacientes con cáncer de pulmón han consumido tabaco, pero hay un 15% de los pacientes que no han consumido tabaco. Dentro de estos hay otros factores de riesgo también involucrados, como es la exposición a contaminantes ambientales, como el asbesto, asociado a cáncer de la pleura, o también un gas radioactivo que se llama el radón, que se puede encontrar en el medio ambiente y al que pueden estar expuestos algunas personas que se desarrollan en el ambiente de la construcción, en la construcción de sótanos, entre otras cosas, ¿no? Ok. Las personas, ¿cómo podrían enterarse o qué síntomas tendrían para poder determinar si es que son susceptibles o tienen cáncer de pulmón? Es muy importante conocer los síntomas. Sin embargo, cabe resaltar que solamente un 25% de los pacientes con cáncer de pulmón presentan síntomas al momento del diagnóstico. Los síntomas son muy inespecíficos y pueden confundirse con otro tipo de enfermedades, pero en general, ante la presencia de alguno de estos síntomas de alarma, uno debería acudir a un profesional de la salud para ser atendido y estudiado. Dentro de los síntomas cabe destacar dolor en el tórax, tos, sangrado que acompaña la tos, pérdida de peso no justificada, entre otros. Son los principales síntomas que pueden acompañar a un paciente con cáncer de pulmón. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? ¿Es sencillo? ¿Hay pruebas especiales? ¿Es muy complejo? De hecho, hay muchas pruebas diagnósticas que nos pueden conllevar a detectar un tumor pulmonar y posteriormente a confirmar la presencia de un cáncer de pulmón con una biopsia. Dentro de las pruebas de imágenes podemos contar desde una radiografía simple de los pulmones hasta tomografías de pulmones o algunos estudios más avanzados como un PET-CT, que nos pueden ayudar a encontrar procesos tumorales a nivel pulmonar o torácico. Posteriormente a esto se acompañan algunas pruebas diagnósticas para obtener el material o el tejido de este tumor y hacer el estudio patológico por un médico patólogo y confirmar la presencia o no de un cáncer de pulmón. Esos estudios pueden ser dados por una broncofibroscopía, que en términos sencillos consiste en introducir a la vía aérea un pequeño tubo para visualizar todos los bronquios y parte del tejido bronquial, poder extraer una muestra para ser examinada por el patólogo. Existen además otras técnicas como biopsias transtorácicas o en algunos casos también las cirugías abiertas del pulmón para extraer este material y poder confirmar el diagnóstico de cáncer de pulmón. Cabe resaltar que a la actualidad no solamente nos basta tipificando si hay la presencia o no de cáncer de pulmón y de qué tipo de tejido se está tratando, ya que sabemos que el cáncer de pulmón pueden ser de distintos tipos, con distintos pronósticos y enfoques terapéuticos, sino a la actualidad ya contamos con algunos marcadores especiales que nos permiten poner nombres y apellidos completos a esta enfermedad, de tal manera que nos va a poder ayudar en seleccionar un plan de tratamiento mucho más preciso y poder mejorar los resultados de estos pacientes. Entonces, el paciente que tiene cáncer de pulmón, que muchas veces está bajando de peso, está preocupado porque se le dificulta respirar, porque a veces inclusive puede toser con sangre, ¿tiene posibilidades de tratamiento? Es correcto. ¿Qué tipos de tratamiento existen dentro de la gama actual y el desarrollo de la medicina, doctor? Pues, estimado doctor Vargas, es una pregunta muy pertinente para el caso y es importante resaltar que los tratamientos van a ir enfocados de acuerdo al estadio o la etapa clínica en la cual nos encontremos. Para aquellos pacientes tal vez con tumores pequeños y confinados al tejido pulmonar o al pulmón, la terapia de elección es la terapia quirúrgica, es decir, esos pacientes son operados y de acuerdo a algunos factores de riesgo o tamaño del tumor se les puede ofrecer tratamientos complementarios de quimioterapia, radioterapia y en la actualidad incluso hay terapias dirigidas que pueden beneficiar a esos pacientes en disminuir el riesgo de que la enfermedad regrese en un determinado tiempo. Para los estadios 2 también se pueden ofertar este tipo de tratamientos. Ahora, para los estadios 3 es muy variable, ya que a veces hay tratamientos diseñados en combinación tanto con quimio como con radioterapia e incluso con inmunoterapia, que son terapias que fortalecen el sistema inmunológico para poder activar el sistema antitumoral de nuestro sistema inmunológico y poder controlar mejor la enfermedad. Y en caso de enfermedad avanzada, es decir, cuando el tumor ya ha viajado más allá del pulmón,
más allá de los ganglios linfáticos y se ha situado en otros órganos como es en otras partes del pulmón, en los huesos, en el cerebro, en el hígado u otras ubicaciones distintas al pulmón, en esos casos se ofrecen tratamientos sistémicos. Esos tratamientos sistémicos, si bien no van a estar orientados a curar al paciente, van a estar orientados a mejorar su calidad de vida y a prolongar su supervivencia. Esos tratamientos a la actualidad son varios. Gracias a Dios, en los últimos 10 años, las terapias para los pacientes con cáncer de pulmón han evolucionado, en el sentido de que ya no se trata solamente con quimioterapia a los pacientes, sino hay distintas alternativas que han abierto el paisaje terapéutico para esta enfermedad. Dentro de ellos está la quimioterapia, la inmunoterapia, las terapias target o terapias dirigidas, que son terapias que van orientadas a aberraciones genéticas específicas de las células del cáncer de pulmón, o en algunos casos las combinaciones de estos tratamientos. Esto ha permitido que la supervivencia de los pacientes mejore significativamente en los últimos años. Y sobre todo la calidad de vida. Es correcto. La idea, cuando apuntamos a tratar esos pacientes, hay dos ejes pivotales en los cuales deben de ir enfocados nuestros objetivos terapéuticos. Uno, mejorar la calidad de vida, y dos, prolongar la supervivencia de esos pacientes. Pero qué importante, es decir, si tienes algún síntoma, debes de chequearte. Si en el chequeo lamentablemente es positivo a cáncer de pulmón, hay opciones de tratamiento, pero aún así, si estás en tratamiento y el cáncer de pulmón ha podido ser controlado, aún el camino es bastante largo, porque aún continúa la prevención. ¿Podemos prevenir el cáncer de pulmón, doctor? Es una muy buena pregunta. ¿Y por qué? Todavía, si bien no está incorporado en nuestro medio algunas estrategias de despistaje de cáncer de pulmón, en otros países se han mostrado tener un beneficio, algunas estrategias de despistaje en cáncer de pulmón en poblaciones de alto riesgo. Como por ejemplo se hace la mamografía para las pacientes con cáncer de mama, para prevenir y hacer un diagnóstico temprano. Asimismo, en cáncer de próstata existen ya estrategias de detección temprana para cáncer de próstata muy bien difundidas y conocidas por muchos de nosotros. Para cáncer de pulmón, ¿qué estrategias existen para hacer el diagnóstico temprano de esta enfermedad? Hay lo que se llama la tomografía de pulmones de baja intensidad o de baja radiación, las cuales han demostrado un beneficio en disminuir el riesgo de muerte por cáncer de pulmón en un 20%. Estas están orientadas a las poblaciones de alto riesgo, es decir, pacientes de 55 o 80 años y que entran en la categoría de fumadores pesados. Esta tomografía se debe hacer de manera anual para buscar cáncer de pulmón de manera temprana y poder ofrecer una terapia temprana a esos pacientes para mejorar sus desenlaces. Y por otro lado, si hablamos de prevención, sabemos que ese es un tema muy importante y que todos queremos escuchar. ¿Cuál es la mejor recomendación para prevenir el cáncer de pulmón? Por supuesto, es el no fumar. Sabemos que el fumar se asocia entre 15 a 30 veces un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, lo cual es realmente dramático y significativo. Y todo Por ende, si fumas, deja de fumar, nunca es tarde. Evita fumar. Y 3, hay que tener mucho cuidado también con los fumadores pasivos. Los fumadores pasivos, que son las personas que no fuman directamente, pero están expuestas al humo del tabaco continuo. Estos pacientes se ha visto además que tienen un riesgo de entre un 20 a 30% más que la población no fumadora no expuesta al tabaco en desarrollar cáncer de pulmón. Por lo cual queda muy clara la respuesta a esta interrogante. ¿Cuál es la mejor estrategia para prevenir el cáncer de pulmón? Es no fumar. Qué importante, porque vas a dejar de fumar más tarde que temprano. Y es mejor dejar de fumar estando sano, tomando esa decisión, a que ya teniendo el cáncer de pulmón. Doctor Diego Ponce León, consejos finales para nuestros pacientes. El primer consejo y lo más importante, repito, seamos y tomemos mucha conciencia de la importancia en no fumar. El cáncer de pulmón no solamente está asociado al tabaco. El tabaco se asocia a otros tipos de cáncer, cáncer de vejiga, a otros tipos de neoplasias malignas y también sin contar los riesgos de enfermedades pulmonares y cardíacas. Ese es el primer consejo. Eviten fumar o dejen de fumar si lo hacen. Número 2, ante la aparición de síntomas o alguna molestia
no duden por favor en buscar a su médico o a un profesional de la salud para que sean adecuadamente asesorados y se conduzcan por un camino apropiado en la detección temprana y en el abordaje y manejo de esta enfermedad. Bien, estamos con el doctor Diego Ponce León, experto, oncólogo médico en el tratamiento de cáncer de pulmón. Doctor, ¿cómo podemos ubicarlo? Muchas gracias. De hecho, pueden ubicarme a mí en la clínica Ricardo Palma y también en el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia en San Isidro. Muchísimas gracias, doctor Diego Ponce León. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Un gusto, doctor Vargas. Un placer. El menú anticáncer por PBO con el doctor Giancarlos Vargas. Y nuestra secuencia del menú anticáncer llega gracias a nuestro auspiciador, Strata XRT. Recuerda que si estás en tratamiento de radioterapia, las posibilidades de que tu piel se inflame y que genere radiodermitis son bastante altas. Por lo tanto, necesitas proteger tu piel y Strata te ayuda en ello. Recuerda, tienes que utilizar Strata inclusive durante el tratamiento de radiación, puesto que te va a reducir las posibilidades de tener radiodermitis. Strata XRT es tu aliado en el tratamiento con radioterapia. No lo dudes. Comunícate con nosotros al WhatsApp 9766-44026 o en nuestra página web www.motza.com.p. Y ahora vamos con nuestro menú anticáncer. Recuerda que ya hemos avanzado bastante, hemos hablado de los alimentos ideales para poder consumirlos, hemos hablado del ayuno intermitente, hemos hablado de inmunonutrición y ahora todo esto lo vamos a aplicar. Vamos con el desayuno primero. Considerando todo ello, avena integral con fresas, arándanos y o frambuesas, acompañado de un puñado de nueces o almendras y tu taza de té verde o café, pero obviamente sin edulcorante y mucho menos sin azúcar. Para tu almuerzo, ¿qué tenemos? Un pollo a la primavera. ¿Y cómo lo preparas? Con tu pollo troceado, brócoli, champiñones, cebolla, pimentón, tomate. Pones todo tu arte culinario allí con tus pimienta negra, aceite de oliva y sal, acompañado definitivamente de una taza de té verde o también podría ser una taza de té de Jamaica. Para tu cena, una tortilla de verduras te va a ir muy bien. Media taza de espinaca, 2 huevos grandes, cebolla china, cebolla roja, pimiento rojo, zanahoria, espárragos, perejil, pimienta negra y ajos. Y no olvides que puedes utilizar en tu refrigerio fruta seca como las manzanas o los arándanos o yogur natural con una cucharadita de semillas de china siempre y cuando tengas más hambre. La hidratación es vital, es muy importante, eso no te puedes olvidar. 60-70% de tu cuerpo es agua, entonces consume mínimo 2 litros de agua por día. Bien, y ahora hablando de cáncer de pulmón, ¿qué puedo hacer para prevenir el cáncer de pulmón? Punto número 1, pero si también estoy padeciendo cáncer de pulmón o en tratamiento con cáncer de pulmón o he padecido cáncer de pulmón, todos estos consejos te van muy bien, porque el cáncer de pulmón, una vez tratado, controlado y o curado, puede regresar si volvemos a someternos a los mismos factores de riesgo que nos llevaron a poder dañar nuestros pulmones. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe de evitar? Pues obviamente ya lo conoces, el tabaco. Es el principal agente carcinógeno que te puede generar cáncer de pulmón. Si quieres prevenirlo, evita el cigarro. Si estás en tratamiento, obviamente no vas a fumar. Y si has terminado el tratamiento y está controlado, obviamente no vas a volver a fumar. Ese es un consejo. Pero no solamente tienes que cuidar el tabaco, tienes que cuidar todo lo que pueda ingresar por tu nariz, porque todo lo que puede ingresar por tu nariz a manera de respiración va a llegar a tus pulmones y va a llegar a cada una de las regiones del pulmón y por lo tanto puede inflamarlas, puede irritarlas, puede dañarlas y puede generar cáncer. Importante está ahora
que si estás tú cerca a un lugar que genera aerosoles como una gasolinera, como una persona que está vapeando, como una fábrica que está emitiendo humo, como una zona donde hay combustión porque se está quemando una llanta, en el caso de las protestas sociales, por ejemplo, o donde ha caído una bomba lacrimógena, pues tienes que retirarte inmediatamente de allí, porque todo ese aerosol, todas esas sustancias van a ingresar por tu nariz y van a terminar en tus pulmones. Debes de evitar los factores de riesgo. Estos son los factores de riesgo. Hay que respirar aire, hay que respirar oxígeno. Recuerda que tus pulmones funcionando con ejercicio intenso van a generar salud. Fortalecer el sistema inmunológico, pues obviamente es la clave de todo. Un buen sistema inmunológico disminuye potencialmente el riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de neoplasia, de por sí, cualquier tipo de enfermedad. Sigue estos consejos, mantente saludable y que la enfermedad no exista en tu vida. Mitos o verdades de salud por PBO con el Dr. Giancarlos Vargas. Y en nuestra secuencia Mitos y Verdades nos acompaña Quique Montenegro. Gracias, doctor. Ok, vamos con el primer. ¿Será mito o será verdad? Bueno, mito o verdad, doctor. Solo puedo contraer cáncer de pulmón cuando soy mayor de 60 años y si esto ocurre principalmente en hombres. ¿Mito o verdad? Eso es un mito. Hace 60 años pensábamos que esto era así. Actualmente, lamentablemente, tenemos pacientes de 30, 35, 40, 45 años, es decir, adultos jóvenes con el diagnóstico de cáncer al pulmón. Vamos ahora con el segundo mito o verdad. A ver, dice esta segunda consulta, mito o verdad, si me realizo periódicamente pruebas de detección precoz, ¿podría evitar la enfermedad, doctor? ¿Esto es mito o verdad? Eso también sigue siendo actualmente un mito. Si tú actualmente tienes una ambulancia al costado preparándote para cruzar una autopista, ¿te estás asegurando que no vas a morir? Definitivamente no. ¿Cuál es la solución? No cruzar la pista. La solución para evitar el cáncer de pulmón es evitar los factores de riesgo, es decir, respirar aire puro y no respirar aire contaminado con todos los contaminantes que ya hemos explicado. Vamos con el tercero. A ver, el tercer mito o verdad, ¿la contaminación, doctor Ian, provoca cáncer de pulmón? Una absoluta verdad. ¿De qué forma? Nuestro cuerpo, según lo que ya hemos explicado, está preparado fisiológicamente desde el nacimiento para procesar aire, y los componentes del aire son en su mayor cantidad oxígeno y nitrógeno. No está preparado para que ingrese dentro de tu sistema cualquier tipo de contaminante, ya sea en forma de aerosol, ya sea en forma de humo, que contenga dentro sustancias químicas que van a dañar el pulmón y luego van a pasar a la sangre. Quique, ha sido un honor tenerte con nosotros. Gracias por tu historia. Yo creo que esto va a impactar en muchas personas que actualmente vienen fumando, porque si Quique ha podido hacerlo, creo que es una demostración de que tú también puedes hacerlo. Muchas gracias, Quique. No, gracias a usted, doctor. El honor ha sido para mí y espero que ese testimonio sirva, que mucha gente reflexione y sobre todo por su salud y por sus seres queridos, por su familia también, pueda tener impacto a manera que tomemos la decisión firme de dejar de fumar, porque eso es sinónimo de muerte. Así es, y sí se puede. Así se puede. Y ya para despedir el programa, que ha estado fenomenal el día de hoy, vamos a responder nuestro reto del día. ¿Solamente fumar produce cáncer de pulmón? ¿Qué nos han respondido nuestros oyentes? El 70% nos ha dicho que sí, y lamentablemente esa no es la respuesta correcta. Como hemos descrito, el cáncer de pulmón, el principal causante de cáncer de pulmón es el tabaco.
Pero también tenemos muchos otros factores de riesgo: la contaminación ambiental, la exposición a otros tóxicos, posibilidad que también esté el vapeo dentro de ellos, entre otros. Entonces, fumar no solo produce cáncer de pulmón, no es el único factor. Entonces, nosotros tenemos que cuidar todo lo que puede ingresar por nuestra nariz, todo lo que respiramos, tenemos que cuidarlo completamente. Es más, el smog de la contaminación ambiental, el vapeo, inhalar tóxicos y muchos otros contaminantes que se mezclan con el aire normal que podemos inhalar, nos pueden producir finalmente cáncer de pulmón. Cuidar tu salud es la mejor inversión que puedes hacer. Recuerda, el dueño de tu salud eres tú. Nos vemos, hasta la próxima. La hora anticáncer por PBO.